reflexionar junto a ustedes en la mañana de hoy y tiene que ver con este título de el 17 de octubre, el día que la Argentina cambió, el día que la Argentina cambió para siempre, el día que la Argentina, dicen algunos, fue o empezó a ser más igual o empezó a ser mejor para la clase trabajadora. Claro está que este 17 de octubre es un 17 de octubre especial. Es un 17 de octubre tal vez ceñido o teñido por una interna que no solo es con, o una batalla que no solo es con la oposición, como históricamente ha tenido el peronismo, sino con las batallas internas dentro del propio peronismo. Hoy más que nunca afloran y están a flor de piel la derecha y la izquierda en el mismo partido gobernante. Hoy más que nunca están a flor de piel las divergencias internas de un frente de todos que justamente llegó al poder con visiones antagónicas dentro de ese propio peronismo. Un peronismo que está tan dividido que quien es el presidente del Partido Justicialista no va a estar en ninguno de los actos. Como yo te decía el viernes, no va a estar en ninguno de los actos, según dicen desde el propio entorno del presidente, porque al presidente no le gusta esta división. Entonces no va a estar dándole la derecha a ninguno dentro de esa división. Pero otros dicen, en realidad nadie lo invitó, el presidente, a ningún lado. Entonces nadie va donde no lo invitan. Y algunos que leen un poco mejor la política dicen, esa es la falta de liderazgo de un líder del Partido Justicialista que nunca debería haber llegado a ser líder del Partido Justicialista ni presidente porque justamente le falta ese liderazgo. Cualquier persona que se aprecie de ser el presidente del Partido Justicialista, las bases deberían responderle y él debería imponerse por sobre las voluntades de, por ejemplo, los gordos de la CGT o, por ejemplo, de algún grupo de diputados o de algún grupo de centrales sindicales que no le permiten hoy al presidente decir, no, yo voy a estar en el acto. ¿Cómo no? Ahora, la pregunta es, ¿para qué se hace este acto? Porque el acto que se hace hoy en Plaza de Mayo, justamente, las consignas van a ser la reivindicación del salario, la reivindicación de las condiciones que se trataron de buscar en ese 17 de octubre, es decir, mejores condiciones laborales, mejores condiciones y calidad de trabajo. Y claro está que el gobierno en 3 años, el gobierno peronista en 3 años, no ha dado esos resultados positivos para la clase trabajadora. Entonces, ¿qué va a estar haciendo el presidente del Partido Justicialista, el presidente de la Nación, en un acto donde obviamente la reivindicación va a ser contra su propio gobierno? Y la pregunta es si los líderes sindicales de ambos actos van a tener el coraje y, como se dice en la cancha, los huevos necesarios para decirle al presidente, este no es el gobierno que nosotros elegimos, este no es el gobierno que nosotros queremos. Entonces hoy tenemos un 17 de octubre atípico, te diría, donde el que gobierna es del Partido Justicialista, es el presidente del peronismo, y en la calle tenemos al peronismo en diversos actos, generando y buscando reivindicaciones hacia el propio gobierno peronista. Completamente atípico. La verdad, no recuerdo, digamos, otro 17 de octubre con este nivel de conflictividad hacia el presidente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Carlos Saúl Menem era presidente de los argentinos, también presidente del propio Partido Justicialista y también líder del peronismo, muchos de los que se denominaban progresistas o que hoy se denominan progresistas no tenían ningún tipo de reparos, a pesar de las medidas económicas de derecha, si querés,
y o barra libertarias, como se les dice hoy, decían que eran el mejor presidente de la historia. Y salían el 17 de octubre a caminar junto a Carlos Saúl Menem. Entonces, por eso digo, recordando esa historia, es atípico hoy que el presidente esté solo, porque no pasó ni siquiera con Menem. Y otra cosa que hay que analizar son los datos económicos de cómo se están leyendo en algún lugar del gobierno para tratar de posicionar a este presidente que parece solo a una eventual reelección. ¿Y por qué digo esto? Porque tal vez alguno se vaya a sorprender de lo que hoy les voy a contar. Pero en el entorno del presidente se ilusionan con la posibilidad de que el presidente pueda conformar una fórmula exitosa para ganar la reelección. ¿Con quién sería esta fórmula? Con el Pichichi, con Daniel Scioli. El presidente está pensando una fórmula con Daniel Scioli, léase, Daniel Scioli a la presidencia, Alberto Fernández a la vicepresidencia o a una jefatura de gabinete. Y algunos dicen, mirá, la verdad que estaría bueno, me decían a mí. Lo que pasa es que hoy el presidente ni siquiera tiene que aparecer en la fórmula para que Daniel Scioli sea exitoso. De última, después lo podría llegar a nombrar jefe de gabinete. Pero en principio ni siquiera debería hacer campaña el presidente. Y otros en el entorno del presidente me dicen, pero mirá, los datos económicos no son malos. En 24 meses los datos de empleo han subido. Y alguno me puede mirar y dice, bueno, pero a mí no me llegó. Pero esos son los datos del INDEC y los datos registrados en el Ministerio de Trabajo, que el empleo crece. El problema es la inflación frente a los datos económicos del crecimiento del empleo. Y otros dicen, una cosa es ver la Argentina de los pueblos y la Argentina de las ciudades del interior, donde todo el bagaje del campo hace que la Argentina esté verdaderamente creciendo luego de la salida de la pandemia, y otra cosa es ver los bolsones de pobreza que se dan en las grandes ciudades, que hace que justamente ese campo no llegue a generar la pujanza que necesitan ciudades o el conurbano de ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, que es donde se vive el mayor malestar social, porque es gente que está de alguna manera viviendo de la asistencia del Estado. Pero eso no está pasando en el interior del país, donde falta mano de obra y donde faltan trabajadores para que la pujanza del interior de alguna manera se traslade hacia las grandes ciudades. Y algunos me dicen, ahí entraría a terciar la idea de algunos dentro de Juntos por el Cambio de generar el recambio de trabajo por planes sociales, o sea, planes sociales por trabajo, donde esa pujanza del interior puede hacer decirle a la gente que se vaya de las grandes ciudades donde justamente se generan los bolsones de pobreza, a cambio de irse a vivir al interior del país, donde hay ciudades pujantes de 20, 30, 40.000, 50.000 habitantes, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Córdoba, donde falta mano de obra, donde faltan trabajadores, justamente por, como te digo, la pujanza de este campo. Este es el 17 de octubre y el contexto hoy. Ya de inflación hemos hablado a lo largo de toda la semana pasada. Aquí en el arranque, obviamente que es algo que no la vamos a dejar de costado, pero me parece un análisis que hay que hacer de cara a las elecciones que se vienen y a este presidente que no va a estar en los actos centrales del 17 de octubre. Un punto y aparte, si me permiten, es lo que va a pasar no en Plaza de Mayo, donde van a estar las centrales sindicales, si querés, más
de izquierda, sino lo que va a pasar con los gordos de la CGT, que van a estar en el Estadio de Obras Sanitarias, donde dicen algunos, tienden a partir de este 17 de octubre a querer de alguna manera imponer nombres para las candidaturas del año que viene. Y uno lo quiero asociar con mi editorial del día viernes. ¿En qué te has convertido? ¿No? ¿En qué te has convertido? ¿Por qué no le permitís a la gente dentro del peronismo ese recambio tan necesario, donde hay una juventud pujante, instruida, militante, que tiene ganas de cambiar ese peronismo desde abajo? ¿En qué te has convertido? Diría hoy el general Perón, que tampoco le fue bien en su último mandato presidencial con estas centrales sindicales. Obviamente otros nombres, otras personas, pero sí la misma estructura. Que lo presionaban para que hiciera cambios y modificaciones en lo que él había de alguna manera meditado y pensado durante tantos años previo a su llegada y arribo a la Argentina. En ese exilio, en diferentes países, donde veía el mundo ya de otra manera, donde veía el contexto internacional de otra manera, ya no lo vivía desde la Argentina. Ya él tenía otra cabeza y otro seteo cuando volvió, y entendía que la Argentina tenía otras necesidades a 30, 40 o 50 años. En esos famosos planes quinquenales que el gobierno peronista había empezado a hacer en su primer y en su segundo mandato, pero entendía que ese rumbo tal vez no debía modificarse, pero sí que podía corregirse, y que se necesitaban otras alianzas y se necesitaba otra visión. Y realmente cuando él lo quiso hacer en ese tercer mandato, se encontró con estos mismos gordos que hoy están parados con esa fuerza en obras sanitarias y que le dijeron, no, mire, general, usted puede tener mucho nombre, usted puede tener mucho peso, pero hoy el poder real pasa por otro lado. Y obviamente era por ellos, era por los sindicatos quienes les habían dado esa posibilidad de volver a la Argentina. Y después ni hablemos de lo que pasó, a lo que desembocó eso, que fue obviamente una etapa de violencia a la que nadie quiere volver. Generada también dentro del propio gobierno peronista, esto hay que decirlo. Y después los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Historia ya conocida por todos. Un poco el análisis de este 17 de octubre, obviamente es 5, 10 minutos, 15 minutos de lo que estamos viviendo. Ustedes pueden agregarle, sacarle, pensar algo y también mandarme sus conclusiones, ¿por qué no?, en cualquiera de las redes sociales. Esto es El Arranque.